Bueno, estamos hoy con Gabriel Ver, dentro de las Jornadas de Arquitectura y Empresa de Sevilla, una segunda generación muy potente de la Escuela de Arquitectura de aquí de Sevilla. Vemos que te has formado en el estudio inicialmente de la CIEZ Consuegra. Eres o has sido profesor visitante en Italia, en la Facultad de Arquitectura de Cagliari, docente en el Máster de Energías Renovables, vemos que te interesa mucho el tema de la sostenibilidad. En fin, tienes premios en Venecia, el Award, tienes otro premio en Múnich, en fin, bueno, eres ya un arquitecto consagrado aquí en Sevilla. Hemos visto proyectos tuyos muy interesantes, como unas viviendas bioclimáticas que tienes con Simone Solinas, que es una Sí. colaboradora, ¿no? No, es un antiguo socio. Ah, motivo socio, perdón. También tienes un pabellón infantil que nos ha parecido muy interesante, con un toque así Niemeyer, ¿no? Nosotros trabajamos mucho el hormigón, un centro de cirugía de mínima invasión que también nos ha parecido... Con Carvajal, lo hicimos Con con el estudio Carvajal y con Sí, sí, Simone sí. también. Bueno, esto está un poco tasado, todas las preguntas que te voy a hacer inicialmente, después de esta pequeña presentación, es que nos enumeres algún proyecto que tienes ahora interesante en marcha y luego te vamos a pedir que nos cuentes una anécdota del despacho. Mira, proyectos en marcha ahora mismo, la verdad que el estudio está enfocado casi al 80% a la promoción inmobiliaria, en el que en los últimos años, bueno, pues coges uno y empiezan a enlazar unos con otros, ¿no? Entonces, estamos haciendo bastante promoción inmobiliaria privada, de tipo privado, tanto aquí en Sevilla como en la Costa del Sol y también fuera de la provincia y demás. También estamos desarrollando proyectos docentes a nivel universitario en Barcelona, colegios, seguimos con esa tipología que siempre nos ha gustado también en el estudio de edificios docentes. Estamos desarrollando también edificios estos de una residencia de estudiantes, hoteles. Vamos a iniciar ahora un proyecto también de centro comercial. Estamos abriendo un poco ese abanico, que no sea solo el tema del promotor inmobiliario, con el que estamos muy a gusto, estamos desarrollando muchos proyectos con ellos, pero que bueno. ¿Estáis notando una caída un poquito con la situación o no? Estamos, digamos, La inflación. escuchando, digamos, el rumor, El ¿no? rumor, El rum, rumor rum. todavía no ha llegado, digamos, a nivel de estudio, pero sí ya se está escuchando Ya. esas alertas, ¿no? Bueno, pues cuéntanos una anécdota. Mira, una anécdota súper bonita que me pasó ya hace pues una cosa de 10 años, ¿no? Y fue precisamente visitando una de nuestras primeras viviendas, las de Umbrete, que has comentado antes. Sí. Venía un congreso de arquitectos de compañeros americanos y querían visitar estudios de jóvenes arquitectos de entonces y demás. Y nos pidieron visitar las obras que teníamos hechas, concretamente en estas viviendas. Bueno, pues llegó un autobús entero a esas viviendas, es un conjunto de 26 viviendas, pues a una de ellas todo un autobús se metió dentro de la vivienda. Me quedé yo fuera esperando y a todo esto, charlando con los que habían organizado el viaje, se me acerca un señor y me dice, por favor, el arquitecto de estas viviendas. Digo, Dios mío, esto... digo, alguna patología. Digo, ahora no, que no es el momento, que no es el momento para enseñar las vergüenzas y demás. Y me sorprendió porque cuando ya me presenté y demás, venía a darme las gracias. Oye. O sea, para mí fue una satisfacción. Sí. Decía que era una casa en la que se había casado, había tenido sus primeros hijos, que estaba súper feliz, que estaba súper a gusto y quería conocerme y darme las gracias. Así que para mí, en aquel momento, yo miraba a todos los que me rodeaban y digo, de verdad que esto no estaba preparado. No te dijo que se había atascado el grifo. No, gracias a Dios. Oye, que la abría, me imagino, ¿no? Sí. Pero en este caso fue muy satisfactorio la anécdota, la verdad. Estupendo. Bueno, y ahora vamos a empezar el test. La primera, el maestro clásico que más te ha marcado y alguna razón. Sí, José Luis Serra. Porque digamos fue el que introdujo el tema del movimiento moderno en España, pero con una base muy española, ¿no? Al final esa internacionalización, digamos, la particularizó concretamente al Mediterráneo y a España. Si tuvieras que explicar la arquitectura a través de una sola obra, ¿cuál sería? El Panteón de Roma. ¿Un arquitecto contemporáneo que admiras? Barós y Veiga, porque con ellos trabajé en Vázquez Consuegra antes siquiera de que formaran ellos su estudio
los conozco como personas, sé el talento que tienen y sobre todo también la forma que tienen de abordar los proyectos. Ellos lo definen como un oxímoron, ¿no? El acercamiento a los lugares de una forma contradictoria también, ¿no? ¿Una obra propia de la que estás muy satisfecho? Pues esta de Vivienda de Bioclimáticas de Umbrete, que fue nuestra primera obra, quizá también el teatro de Vícar, que fue, ese sí, nuestro primer proyecto, y otro proyecto que me ha significado un cambio de paradigma en el estudio son unas viviendas que hicimos para Boulevard, aquí en Habitat Boulevard, en Mairena, que significó, digamos, mi alianza con Buro 4, con el estudio, un crecimiento, otra forma de entender, digamos, el estudio. Una tipología que te gustaría hacer. Un museo. Del 1 al 10, ¿cómo crees que la sociedad valora la profesión del arquitecto? Un 4 y es alto. ¿Qué querías ser de pequeño? Arquitecto. ¿Un lugar, una ciudad o un viaje para perderse? Hay sitios en donde he estado que son maravillosos, pero a lo mejor no con la persona adecuada, o estás en el sitio pero no en el momento de tu vida. Quizás en este caso volando, arriba. Una red social. Twitter. Última serie vista. Que merezca la pena contar Breaking Bad, aunque ya hace ya mucho tiempo. Un artista de cualquier disciplina. Palazuelo y Calder. Un libro recomendable. Pues mira, el maestro Juan Martínez estuvo allí, de Chávez Nogales, un periodista español de la Guerra Civil y demás. Y simplemente me gusta ese libro porque, digamos, es una crítica a todas las barbarias, al populismo, a las revoluciones sin sentido. Este hombre, bueno, cualquier libro de él, podías darte cuenta un poco de esa crítica a ese momento que vivía el mundo, ¿no? De choques de ideologías sin sentido, ¿no? Un cantante, grupo o compositor que escuches para relajarte, o no. Depende del momento. Escucho mucho Ludovico Einaudi, sí. Pero si voy conduciendo, etcétera, me pongo a CDC o Guns N' Roses. O sea, muy bien. A la hora de comer, ¿el mejor plato y con quién lo compartirías? Es una pregunta un poco íntima, pero bueno. Lo tengo muy claro. En estos temas, muy sencillo, un gazpacho con filete empanado en cualquier excursión con mis hijas. Muy bien. ¿Una película? Mira, me gusta mucho Gladiator o Cantando bajo la lluvia. Muy bien. No tiene nada que ver. ¿Y si pudieras dirigir una película, de qué género sería? Ciencia ficción. También. ¿Un deporte que se te dé bien? Se me daba bien el ciclismo. El ciclismo. ¿Un deportista? Nadal, sin duda. Nadal. ¿Sevilla o Betis? No me gusta el fútbol. Ha salido bien de ahí, ¿eh? ¿Una tarde perfecta? En el campo, en casa de mi familia. Muy bien. Y por último, un eslogan. Uno que le decía mucho a mis alumnos, que lo digo mucho en el estudio y demás, digo, no hay problema, solo soluciones.